Hay momentos en los que alguien mira a un animal y no sabe que está viendo lo último de su especie. A veces es un guardabosques, un pescador, un aldeano, un científico, pero nadie se da cuenta en el instante. Solo después, años o décadas más tarde, entendemos que aquel encuentro fue el final. En este recorrido vas a conocer 10 criaturas que tuvieron un último avistamiento registrado. La última vez que alguien las vio, vivas, moviéndose en su entorno. Son historias reales, pero se sienten como relatos que el mundo dejó inconclusos. Si te gusta esa sensación de estar al borde de lo desconocido, este viaje te va a atrapar. Tilacino, el tigre de Tasmania. 1936. El tilacino parecía un animal inventado, con cuerpo de perro, cola rígida y un marsupio como el de los canguros. Pertenecía al grupo de los marsupiales, siendo uno de los depredadores nocturnos más singulares del planeta. Habitaba los bosques, matorrales y praderas de Tasmania, además de zonas de Australia continental y Nueva Guinea. Vivió allí durante miles de años, perfectamente adaptado a su entorno, hasta que la llegada de los colonos europeos cambió su historia para siempre. A finales del siglo XIX, los ganaderos comenzaron a culparlo de atacar ovejas, aunque muchas de esas acusaciones eran exageradas o incluso falsas, y se ofrecieron recompensas por cada ejemplar muerto. Aquello desató una caza masiva, continua, sin control. A esto se sumaron enfermedades transmitidas por perros domésticos y la pérdida progresiva de su hábitat. La especie quedó atrapada entre la persecución humana y el colapso de su ecosistema. El último tilacino salvaje fue capturado en 1933 y llevado al zoológico de Hobart. Ese individuo, conocido como Benjamin, se convirtió sin saberlo en el último representante vivo de su especie. Benjamin murió el 7 de septiembre de 1936 y ese momento quedó registrado como el último avistamiento confirmado del tilacino en toda la historia. Foca monje del Caribe, 1952. La foca monje del Caribe era tranquila, redonda, curiosa, un animal que miraba a los humanos como quien mira algo interesante, no como una amenaza. Vivía en aguas cálidas desde México hasta las Antillas y pasaba horas descansando en bancos de arena, sin prisa, sin miedo. Su dieta era simple, peces pequeños, crustáceos, algunos calamares, y los atrapaba con movimientos suaves, casi elegantes, en aguas poco profundas. Pero esa calma se volvió su condena. La especie fue cazada intensivamente por su grasa, muy codiciada para producir aceite, y por su carne. La sobrepesca redujo drásticamente sus presas naturales. Además, los lugares donde descansaba comenzaron a llenarse de embarcaciones y turistas. La especie quedó atrapada entre la falta de alimento y la presión humana, sin tiempo para recuperarse. El último avistamiento confiable ocurrió en 1952 cerca del Banco de Serranilla, un pequeño grupo observado por pescadores que, sin saberlo, vio las últimas sombras vivas de la foca monje del Caribe. Paloma migratoria, 1914. La paloma migratoria era un prodigio natural, un ave hecha para moverse sin descanso, con un cuerpo estilizado, alas fuertes y una coordinación casi perfecta que le permitía recorrer bosques enteros sin perder el ritmo. Habitaba los bosques templados del este de Norteamérica, donde se alimentaba de semillas, frutos y bellotas que encontraba en enormes extensiones de árboles. Vivía en bandadas tan vastas y tan unidas que cuando pasaban, el cielo entero se oscurecía durante horas. Era una especie social al extremo, miles de nidos juntos, miles de crías protegidas por una comunidad gigantesca que funcionaba como un solo organismo. Su caída fue un efecto dominó provocado por los humanos. Era tan abundante que se creyó imposible de extinguir. La cazaron por millones para comer, comerciar y alimentar industrias. Al mismo tiempo, la tala masiva destruyó los bosques donde anidaban. Cuando su población se redujo por debajo de cierto límite, la especie perdió su capacidad de reproducirse con éxito, porque dependía de grupos enormes para sobrevivir. Para 1900, aquellos cielos repletos se habían convertido en silencio puro. El último ejemplar conocido fue Marta, una hembra que vivió en el zoológico de Cincinnati hasta su muerte en 1914, el último latido de un fenómeno que una vez dominó el aire del continente. Tigre persa, 1950-1970. El tigre persa era un coloso silencioso, fuerte, resistente y capaz de sobrevivir en desiertos fríos,
montañas y bosques ribereños. Vivía en Turquía, Irán, Afganistán y partes de Asia Central. Seguía ríos, cañones y senderos naturales, en busca de jabalíes y ciervos, dejando huellas enormes en territorios duros. Pero su declive se aceleró en el siglo XX. La caza directa, la pérdida de presas, la expansión agrícola y la destrucción de los corredores naturales lo arrinconaron. Cada año quedaba menos espacio para un animal tan grande y tan dependiente de grandes territorios. Los últimos avistamientos ocurrieron entre 1950 y 1970. En Turquía uno fue visto en 1970 y en Irán se mencionaron encuentros posteriores sin confirmación. La última persona que vio un tigre persa probablemente no sabía que estaba observando uno de los últimos representantes de una línea que había sobrevivido durante milenios. Alca gigante, 1844. El alca gigante era un ave marina que parecía sacada de otro tiempo. No podía volar, pero nadaba con una potencia sorprendente. Usando sus alas como aletas, vivía en las costas frías del Atlántico Norte, desde Canadá hasta Islandia, y se reunía en islotes rocosos para anidar. Ponía un solo huevo grande y moteado, casi artístico. Era un animal dócil que apenas reaccionaba ante la presencia humana. Ese comportamiento se volvió fatal. Era capturada con extrema facilidad por pescadores y cazadores que buscaban su carne, su grasa y sobre todo sus plumas. Los huevos se convirtieron en objetos de colección y cada visita humana terminaba destruyendo varios nidos. Cuando sus colonias empezaron a reducirse, la especie ya no logró recuperarse. El último registro ocurrió en 1844, cuando dos adultos fueron atrapados y matados en la isla de Eldey, un acto rápido que, sin intención de hacerlo histórico, apagó para siempre la existencia del alca gigante. Lobo del Honshu, 1905. El lobo del Honshu era pequeño, casi del tamaño de un perro mediano, con un pelaje espeso y un carácter reservado. Habitaba los bosques montañosos de Honshu, donde cazaba ciervos jóvenes, liebres y pequeños mamíferos. Muchas aldeas lo veneraban como espíritu protector y dejaban ofrendas en los caminos. Pero al llegar los perros europeos, también llegaron enfermedades devastadoras como el moquillo o la rabia. Al mismo tiempo, el gobierno promovió campañas de exterminio para proteger al ganado. La combinación fue mortal. En pocos años el lobo del Honshu quedó reducido a grupos mínimos, incapaces de mantener una población sana. El último avistamiento ocurrió en 1905 en Nara, un ejemplar muerto y vendido sin que nadie supiera que era el final de la especie. Quagga, 1883. El quagga era una cebra distinta a todas, la mitad delantera cubierta de rayas oscuras y la trasera lisa y marrón, como si la naturaleza hubiese dejado el diseño sin terminar. Vivía en las praderas secas de Sudáfrica, donde pastaba con otras cebras y antílopes en grandes manadas. Su vida era la típica de un équido salvaje, alerta social, siempre en movimiento. Pero en el siglo XIX el quagga se volvió un estorbo para ganaderos y colonos. Lo veían como competencia directa para sus animales y lo cazaron sin descanso. La transformación de las praderas en tierras agrícolas redujo su territorio y fragmentó sus grupos. Cuando las manadas quedaron aisladas, el quagga perdió su capacidad natural de recuperarse. El último ejemplar confirmado murió en 1880 y tres en el zoológico de Ámsterdam. Un cuidador lo vio por última vez sin saber que estaba frente al final de una especie entera. León del Atlas, 1920, 1940. El león del Atlas era uno de los felinos más majestuosos del mundo. Grande, musculoso, con una melena oscura que caía como un manto. Habitaba las montañas del Magreb, Marruecos, Argelia y Túnez. Cazaba en bosques fríos, desfiladeros y praderas altas, adaptado a terrenos duros y climas extremos. Pero su historia estuvo marcada por la persecución. Desde la época romana era cazado como trofeo y en tiempos más recientes fue considerado una plaga para la ganadería. La deforestación y la expansión humana redujeron su territorio a parches aislados. Las últimas poblaciones quedaron atrapadas sin poder conectarse entre sí. Los últimos registros en libertad ocurrieron entre las décadas de 1920 y 1940. Encuentros breves que se convirtieron en los últimos latidos salvajes del león del Atlas. Carpintero real, 1944. El carpintero real era una especie impresionante, grande, de plumaje blanco y negro, con un pico color marfil que parecía tallado.
Vivía en los bosques pantanosos del sur de Estados Unidos, donde buscaba insectos en troncos viejos. Necesitaba enormes extensiones de bosque maduro para sobrevivir, y su tamborileo resonaba como un eco poderoso entre los árboles. Pero su hogar empezó a desaparecer. Durante la primera mitad del siglo XX, los bosques se talaron masivamente y los pantanos se drenaron. Las poblaciones del carpintero quedaron aisladas, cada vez más pequeñas. No podían encontrar suficiente alimento ni territorios adecuados para anidar. La especie se fue diluyendo sin resistencia posible. El último avistamiento, ampliamente aceptado, ocurrió en 1944 en Luisiana, un encuentro silencioso que terminó siendo el último eco del carpintero real. Rinoceronte negro occidental, declarado extinto en 2011. El rinoceronte negro occidental era una sombra poderosa moviéndose por las sabanas y los bosques de África Central, una subespecie del rinoceronte negro, más pequeño y con un cuerno largo y curvado. Vivía entre matorrales densos, acacias y zonas semiáridas, donde dejaba senderos marcados en el polvo. Durante siglos sobrevivió a depredadores, sequías y cambios naturales, pero no pudo sobrevivir al ser humano. A mediados del siglo XX comenzó su caída. La caza furtiva lo persiguió sin descanso por el valor de su cuerno. Al mismo tiempo, la pérdida de hábitat reducía su territorio, hasta convertirlo en parches aislados. Su población se derrumbó con tanta rapidez que cuando llegaron los esfuerzos de protección, ya casi no quedaban individuos. El último avistamiento confiable ocurrió en la última década del siglo XX. Después solo quedó un silencio definitivo. En el año 2011 fue declarado extinto. La última persona que vio uno seguramente no imaginó que estaba presenciando el final de una línea que había resistido miles de años. Si te gusta explorar historias reales que parecen leyendas, extinciones, criaturas perdidas y momentos que nunca volverán, suscríbete. Hay muchas más historias esperando en la sombra.